Iniciamos nuestro tiempo de abrir nuestras Biblias, de estudiar aquello que cada día adquiere más relevancia, más interés y sobre todo nos va conduciendo paso a paso a una extraordinaria aventura de conocer más acerca de la iglesia inicial, de cómo se fundó, su extensión, los riesgos, los obstáculos y cómo lograron superarlos para que nosotros pudiésemos también adquirir esa misma revelación como ellos lo experimentaron. Así que bienvenidos a la clase, a todos ustedes que ya están a través de las redes sociales compartiendo con nosotros, agradecidos con Dios por la oportunidad de estar juntos una vez más. Sabemos que la semana inició laboralmente el día de ayer y hay retos, hay conflictos, hay necesidades, pero sin lugar a dudas, en el orden de prioridades de nuestra vida, el Señor también define todas esas cosas para ti y para mí. A los presentes como a aquellos que a través de internet nos encontramos, les reiteramos una vez más que sus aportaciones son bienvenidas, sus comentarios serán benéficos, sus aportaciones nos permitirán conocer cada vez más de lo que Dios hace y de lo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9, y llegaremos a los versos 36 al 43 y concluiremos con este capítulo 9. Pero hay dos episodios que Lucas una vez más nos transmite y los propósitos los vamos a ir definiendo, encontrando las respuestas. Hubiésemos omitido estos versículos y habernos trasladado a una de las más grandes aventuras, que es en el capítulo 10, pero esta es la antesala y ese es el propósito. Esta es la antesala del por qué el capítulo 10. Antes de iniciar vamos a pedir la dirección, la bendición, el respaldo del Señor. Por favor, si alguno de ustedes nos dirige en oración. Padre, te agradecemos, Señor mi Dios, una vez más la oportunidad de permitirnos estar aquí, Señor. Queremos Gracias, poner Dios. nuestro corazón, Padre, para tomar de tu palabra, Señor mi Dios, que es la fuente de vida, Señor, ese consejo, mi Dios, para nuestra vida diaria, Señor. Bendito eres, Señor. Nuestro corazón y Ayúdanos, nuestra mente Dios. puedan retener, Señor mi Dios, cada palabra, Señor Padre bendito Dios, que tú nos permites conocer a través, Señor, de los apóstoles, de quienes, Señor, se tomaron el tiempo, Señor, para que llegara Cuán grande es tu nombre, tu Señor. palabra, Señor Padre. Bendice a quienes están a través de las redes también, tomándolo, Señor. Gracias, Sea tu mi Dios. Espíritu, Señor, confirmando nuestro espíritu, tu verdad. Sí, En el Señor. nombre de Jesús. Amén. Bien, abre tu Biblia, por favor, capítulo 9, y empezando con el verso 31, 32. Ese es el punto. Es ahí donde iniciamos nuestra aventura de esta noche. Bien, la iglesia siempre ha enfrentado retos. No es privativo del siglo XXI enfrentar retos porque son muy distintos. Aun cuando tenemos ciertas exigencias para la iglesia, nada comparable con los efectos que ellos experimentaron por ser los iniciadores, por ser aquellos que rompieron o cambiaron el status quo de su entorno. Ellos iniciaron como punta de lanza y sufrieron el impacto y las circunstancias que esto ocasionaba. Así que podemos decir entonces que el tema que tenemos esta noche es la expansión del Evangelio, la proclamación del mensaje que el mismo Señor Jesús vino a traer, a compartir y mostrarnos que el camino al cielo es únicamente a través de Él. El Mesías prometido, en Él se cumplieron todas las profecías. Por consiguiente, ahora se abría ese camino nuevo al cual todos tenemos acceso en la medida en que nos rindamos ante su señorío y reconozcamos que Él es el Rey. Bien,
Este capítulo, para concluir, tiene aspectos muy sobresalientes. Pareciera simplemente una lectura más, pero vamos a encontrar entonces que hay un antecedente para ir mostrando, como Lucas es su característica. Lucas no hace nada simplemente por escribir o colocar algo más adelante, no. El propósito de Lucas siempre es anticipar y preparar el escenario para introducir personajes, momentos que previamente nosotros ya como lectores estamos teniendo anticipadamente para recibirlo. Y esa es una de las características de Lucas. Así que las condiciones que se habían estado experimentando en la iglesia, sin importar cuán profundas críticas, obstáculos o persecuciones fueron, ahora podemos verlas como una preparación anticipada para el futuro. En otras palabras, lo que te acontece a ti y a mí, las circunstancias que estamos viviendo solo representan un escenario previo, como una capacitación para el día de mañana. Y muchos rehuyen a su momento, cuando es precisamente la escuela, el momento propicio, porque de otra manera no podremos superar las circunstancias. Eso es muy importante. Por eso a veces en la reunión de oración, cuando tenemos que el Señor me libre de esto, y sí, pero mientras tanto, ese proceso es formativo, es didáctico, es educativo. No podremos superar ciertos retos o no los enfrentaremos mañana si el día de hoy no hemos aprendido las lecciones de mañana. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Así que encontramos verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hay algo que necesito enfatizar. Lucas coloca una vez más a Pedro en el escenario. Pedro había desaparecido en el capítulo 8, verso 25. Él y Juan venían saliendo de Samaria y desde ahí no se tiene más información. O sea, me gusta por eso Lucas, la narrativa de Lucas, porque es preciso. Y retira a Pedro del escenario, pero eso no implicaba que él estuviera inactivo o carente de realizar alguna labor. No, él había ya empezado a desarrollar su labor apostólica, de ir a visitar, ir, fundar iglesias, llevar el mensaje, alentar a otros. Es probable que la iglesia a la cual ahora se va a dirigir, o a los santos en Lida, es probable que fuera fundada por los mismos judíos helenistas que salieron huyendo por la persecución de Saulo. Así que ahora encontramos a Pedro haciendo uno de los viajes misioneros, y esto vamos a encontrar 1 Corintios 9:5, por favor. Esto que estaba aconteciendo, que Pedro ahora estaba llegando, aunque Lida era una ciudad predominantemente judía, es decir, con un alto grado o concentración de judíos, no obstante era una ciudad cosmopolita con una gran cantidad de gentiles. Esta, para nosotros hoy, se llamaría la ciudad de Lot, al norte del aeropuerto de Tel Aviv. Qué increíble que todas esas ciudades estén ahí. Pero lo increíble es que de todas las iglesias que Pablo fundó, no hay ninguna. Qué terrible. Pareciera que todo su trabajo misionero desapareció. Qué increíble. Todas fueron en Turquía y ninguna de ellas está. Ya entraremos en eso. Así que
Pablo está escribiendo algo o mencionando una de las labores de Pedro. Vamos a leerlo, 1 Corintios 9:5, por favor. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles, o los hermanos del Señor y Cefas. Lo que estaba diciendo Saulo no era tanto el reproche, estaba mencionando que la labor apostólica o misionera era de una labor itinerante, es decir, estaban saliendo mucho, no tanto ya a Jerusalén porque estaba por cambiar de sede. Recuerden eso. Y ellos estaban realizando la labor a la cual el Señor les había llamado de ir y predicar, y me serán testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban haciendo esa labor. Y con estas condiciones nos encontramos que Pedro está entrando a una de las etapas en que sus principios, sus convicciones van a ser sacudidos. ¿Por qué? Porque él era predominantemente judío. Sus valores y principios eran mayormente la ley antes que propiciar que la gracia estuviera ahí. De tal manera que Dios trata con todos y cada uno de nosotros en un proceso formativo para ir retirando aspectos que creemos que son los correctos, pero va depurando nuestra perspectiva doctrinal, teológica, para irnos colocando en armonía con la de Él. Porque si no estamos en esa armonía, no vamos a realizar la labor a la cual nos ha llamado. Y entonces nos damos cuenta que este viaje de Pedro hacia Lida quizá ocurrió cuando Saulo sale hacia Arabia. Eso es importante. Saulo, recuerden, desaparece del escenario hablando públicamente o en relación con Hechos 10 años. Eso no implica tampoco que Pablo había cesado de hacer su trabajo, pero no al nivel, al llamado, a la misión que Dios le tenía. También fueron años de preparación. Eso tenemos que verlo. Oh, yo ya me convertí hace tiempo, el Señor no me llama, yo quiero servir. Espera. Servir es un privilegio, pero se puede servir haciendo algo, pero el llamado específico Dios lo va a dar. ¿Sí? Y eso es el momento cuando el Señor toca la puerta y dice, es el momento, vamos. Y dices, ay caray, Señor, yo pensé que iba a ser mañana. Cuando Dios te sorprende y es mañana, no, es ahora. Así que entonces encontramos ya una situación. La clase anterior vimos cuándo fue posiblemente el espacio de tiempo cuando se convierte Saulo y su viaje hacia Arabia. Ahora nos encontramos con que emerge Pedro una vez más en el contexto de realizar su labor apostólica, y es precisamente cuando Saulo va hacia Arabia. ¿Sí? Comentarios. La iglesia entonces, hablando en su término general, estaban enfrentando una serie de obstáculos, de condiciones diversas, que Jerusalén se había convertido también en un conflicto, debido a que el Sanedrín estaba generando una gran presión para que el templo ya no fuese el lugar donde los cristianos se reunieran. Y encontramos a Pedro moviéndose en la esfera de los dones. Recuerden, el llamado, el derramamiento del Espíritu Santo, esa es una realidad a la cual todos podemos aspirar. No era privitativa de los líderes únicamente. En este caso estamos viendo a Pedro, pero habíamos visto anteriormente a otros en esa esfera de condiciones. Pero llega el momento cumbre cuando encontramos a un hombre llamado Eneas. Su nombre significa loable. Era un hombre griego, su nombre es griego. Lucas no nos menciona si era creyente,
si era judío cristiano. No me lo menciona porque para Lucas en ese momento no es lo relevante quién era Eneas, sino la razón por la que Pedro está ahí y qué va a suceder y cómo lo vamos a colocar en el entorno. Era un hombre que tenía 8 años cuadripléjico. Y cuando tú consideras a una persona de esa naturaleza, te das cuenta que ha perdido prácticamente la razón de vivir, porque no tiene fuerza para valerse por sí mismo, no tiene los medios para subsistir. De hecho, él era una carga, y en aquellos días cuando un hombre no aportaba era la carga más grande, porque era el hombre quien debió ser la fuente o el proveedor de todo. Y cuando llega Pedro, se encuentra con que este hombre estaba en una condición deplorable y sucede lo impactante. Verso 34. Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Qué está sucediendo? Eso es algo que necesitamos colocarnos. Primero necesitamos advertir que Pedro está entrando en un campo donde sus prejuicios están siendo confrontados. El nombre griego de Eneas no permitía en cierto momento a judíos mantener una relación, como con los samaritanos. Y lo vemos encontrándose en una situación donde él decide accionar por encima de lo que la ley había estado diciendo. Y si se percatan, Pedro aprendió bien del maestro y en una forma paralela él está diciendo exactamente lo que el mismo Señor Jesús había estado diciendo en otros tiempos para sanar. Por ejemplo, Lucas capítulo 5, encontramos desde el verso 17 al 26, no vamos a leerlo todo. Pero el punto es... ¿No hay un antecedente de Eneas? O sea, no. Aparece así en este En la iglesia de Lida es donde aparece. No hay más y no se vuelve a hablar más de él. Entonces, esta es la preparación para lo que Pedro tendría que hacer en un futuro inmediato. A veces nosotros nos encontramos, mientras leen eso, nos encontramos en momentos o circunstancias, personas, y donde decimos, ay, esto como que no es para mí. Pero es la antesala de lo que puede suceder. Porque tú y yo necesitamos estar alertas, atentos de que estamos sirviendo al Señor y somos finalmente mensajeros, siervos, que en un momento dado tienen la oportunidad de, si se abre una puerta, directamente aprovecharla. ¿Sí? En el capítulo 5 de Lucas, verso 17 al 26, pero vamos a leer los últimos 2 versos, donde está hablando acerca precisamente de esta sanidad. ¿Cuáles son? Por favor, si alguien los tiene. 25 y 26. A ver si es primero el 25. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. La sanidad o el milagro, ¿cuál es el propósito? Esas son las preguntas que tenemos que colocar. ¿Cuál es el propósito de las sanidades o de los milagros? ¿Serán que es para exaltar a la persona que oró? ¿Para proveerle un escenario donde sean sus bonos, sus intereses, la oportunidad de sobresalir y ser llamado un teleevangelista, de adquirir intereses personales? ¿Será eso? O pueden ser varios factores. El sanado más los que ven lo que está pasando. Exactamente.
La sanidad o el milagro no es un fin en sí mismo, es un medio. Y eso debemos tenerlo presente, porque la sanidad o el milagro es el medio para alcanzar a quienes están alrededor de esas personas. Aquí lo dice. Verso 35, ¿no? Voy a leerlo, el verso 35. Y cuando se levantó, ¿qué dice? Le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales ¿qué? Ese es el propósito que nosotros necesitamos colocar. La enseñanza que tenemos en la gran mayoría de púlpitos y de iglesias es conferirle a las personas la posición, la jerarquía, el supercreyente, cuando no son los hacedores, son un medio ellos también. Ellos no tienen el poder, es Dios quien hace el milagro. Por eso tenemos muchos conflictos por tantas personas que exaltamos, los colocamos en un pedestal, les hacemos sus grandes rallies, sus grandes campañas, cuando en realidad el propósito debe ser, miren, simplemente, Pedro tenía el don de sanidad, por supuesto, él se movía en la esfera de los dones, él tenía el don de milagros, por supuesto, pero viene la pregunta, ¿entonces era Eneas el único enfermo en Lida? Sería muy carente de objetividad, por no decir de espiritualidad, el reconocer que no habría más enfermos en ese tiempo. Entonces, ¿por qué no fue enviado a los demás? ¿Por qué? Porque no era el sanador Pedro. El milagro tiene un propósito, un alcance y una razón específica para la cual es realizable. ¿Vamos bien? Es, por ejemplo, cuando dice, yo tengo el don de sanidad, ¿y por qué no se va a la Cruz Roja, al Seguro Social? Y levanta a todo mundo. Y hay los mismos que tienen el don, que a veces se mueren ellos de enfermedad, porque el don es de Dios, no es de ellos. Exactamente, ¿no? Ese es el punto que tenemos. Por eso es esto. Especialmente Pablo no lo sanó. Pablo dejó enfermo a Timoteo. O sea, Jesús estaba vivo cuando cortaron la cabeza de su primo de Juan el Bautista. así es, o sea, démonos cuenta, esto es lo que tenemos que colocar, estas son tus bases doctrinales, en otras palabras. Esta es tu esencia como creyente. Por eso el apóstol Pablo decía más adelante, no se dejen llevar por todo viento de doctrina. Eso revela la inestabilidad espiritual, es una revelación de la falta de capacidad o madurez espiritual. El don procede de Dios, dice que todo don perfecto viene de lo alto, dice la Biblia. Nosotros no somos los que hacen milagros, es el Señor a través de a quien Él elige, ¿sí? Por lo tanto, Pedro había aprendido una de las más grandes lecciones, puesto que eso era lo que el Señor les había llamado a hacer. Voy a pedirle aquí a alguien lea Marcos 16, 15 al 18, y otro Juan 14, 12, por favor. Tenemos que darnos cuenta que nuestros tiempos no son distintos a los anteriores, pero la gran diferencia es lo que conocemos nos da libertad, nos coloca sobre fundamentos firmes para no ser movidos por cualquier doctrina que emerja. ¿Está bien? Sí. Marcos 16, 15 al 18, por favor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Vamos a escuchar eso otra vez. ¿Y estas señales qué? Seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
¿Qué está diciendo? Que solo los privilegiados de la jerarquía apostólica tenían acceso a esto. Vamos a leerlo. El último verso que acabamos de leer, ¿qué dice? Tomarán. Y estas señales seguirán. Señales seguirán Aquí está el secreto. a los que creen. A los que creen. Ustedes y yo creemos, por eso estamos aquí. Tan sencillo como eso. Pero la metodología y la mercadotecnia religiosa nos ha hecho creer que solo unos cuantos iluminados tienen esos dones y capacidades, y por consiguiente nos restringimos o autoeliminamos y dejamos de ser lo que Dios espera que tú y yo seamos. No somos la fuente, somos un medio. Pero es necesario que entonces nos demos cuenta que tenemos el acceso a esos ilimitados recursos en la medida y en la condicionante que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Cuando está hablando de creer, está hablando de conversión, de entrega. ¿Sí? Esto implica entonces que todo cristiano puede orar y el Señor le puede conferir no solo escuchar su oración para ser sanado, sino conferirle dones también para moverse en la esfera del servicio. ¿Sí? Juan 14:12, por favor. Yo. Adelante, De Ale. cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Wow. A ver, entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al que es muy pública su figura? ¿O lo que el Señor dice, al que cree en mí? Hay diversidad de factores por las que quizás no nos movemos más en el ámbito de la esfera espiritual, pero deberíamos aspirar. Yo siento unas cosas que nos restringen para eso. Como decía Kenneth Hagin antes que murió, dice, el poder está ahí, es como un popote que está, pero a veces le doblamos a la manguera, le doblamos al popote. ¿Cómo estamos doblando y restringiendo eso? Las palabras que salen de la boca, las cosas que estamos haciendo. Vamos al cine, vemos algo que no debemos estar viendo, no queremos salir y sanar a alguien. O sea, estos hombres que operaban en estos, eran, cuando dice el que cree en mí, a ver, ponle una pistola en la cabeza a alguien, a ver, ¿de veras crees? ¿Sí me entiendes? Sí. Ellos creían hasta la muerte. Claro. Pero muchos hoy dicen, creo, pero... Pero hay limitantes, ¿no? Pero están corriendo para vacunas Sí. y máscaras y... O sea, yo veo a mis papás, mi papá 85 años de edad, no están vivos porque comen bien y hacen ejercicio. Así es. Están vivos porque creen. Así Por eso es. es la única cosa. Entonces, dice ahí, el Señor Jesús a quién le está hablando, es lo que tenemos que colocarnos. Hemos dicho que un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, Jesús está diciendo enfáticamente, y lo voy a reiterar, enfáticamente al que cree. Y cuando está hablando de creer, está superando la barrera de tiempo y espacio. Recuerden, algunos niegan que el poder sea para hoy. Respetamos su postura, pero no la compartimos. Porque si el creer fuera únicamente para la era apostólica, pobres cristianos después quedarían indefensos ante un mundo y ante un adversario con un alto grado de fiereza. Pero el Señor Jesús está diciendo, primeramente en Marcos, en Juan 14, que acabamos de leer, el 14:12, el que cree en mí también estas obras hará. Algo la iglesia hemos estado perdiendo, y es nuestra efectividad en la labor de impacto espiritual. Hemos amado más las formas, los medios, las instalaciones, lo que está dentro, que la esencia misma de nuestra vida cristiana, que es el Señor. Porque cuando amemos al Señor,
Él hará lo que prometió que haría y respaldará a quienes así lo harían. Entonces hay una lección para aprender. Pedro aprendió que no era su carácter lo que haría posible que las cosas acontecieran. Pedro reconoció que sin el Señor estaba carente, vacío, vulnerable. Pero él reconoció dos cosas que son muy importantes: dependencia del Señor y ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver el capítulo 4, versos 29 al 30, por favor. ¿De quién? De Hechos. Hechos 4, 29 y 30. Están reunidos posterior a la persecución, a los conflictos generados en el entorno por la predicación del Evangelio. Y esta es una de las lecciones esenciales que necesitamos nosotros continuar aprendiendo y llevando a la práctica. Por favor, verso 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. ¡Wow! Eso es algo que ya no oramos. Ya no oramos. La oposición debería conducirnos a una rendición para que sea Dios obrando en nosotros. Y es lo que estaba haciendo Pedro, junto con todos aquellos hombres y mujeres que estaban reunidos. Ellos dijeron: Señor, estamos enfrentando una condición crítica. Hay una enorme cantidad de adversarios aún ocultos tratando de limitar nuestra capacidad de continuar predicando. Pero tú puedes ayudarnos para que cumplamos la misión que nos has asignado. Danos valor, el denuedo. Señor, extiende tu mano, obra en la esfera de lo sobrenatural, milagros y sanidades. Es lo que estaban orando. ¿Para quién? Para todos los que estaban reunidos orando. ¿Estamos bien? No eran simplemente los 12. Estaban reunidos toda la iglesia. ¿Comentarios? ¿Sí? Toda la iglesia estaba reunida orando. De antemano, entonces, ya el Señor había anticipado cómo sería la esfera de la iglesia en lo sobrenatural. No porque busquemos emociones o tratemos de buscar algo sensorial para que nos mueva, no. Una fe únicamente colocada en milagros es una fantasía. Pero una fe colocada en el Señor puede propiciar que los milagros acontezcan. ¿Estamos bien? ¿Sí? Por eso vemos al Señor Jesús cuando lo querían hacer rey, después de haberles dado de comer, Él se alejó. ¿Por qué? Porque Él no quería ser conocido como un sanador, no quería ser conocido como un milagrero. Y ese es el punto. Pedro ahora está saliendo de ciertos prejuicios raciales, asistiendo a un lugar donde hay enorme cantidad de gentiles, y esto está permitiendo entonces que el Señor esté preparando el escenario para lo que viene más adelante. Los milagros, su propósito, ¿qué es? Propiciar que otras personas conozcan el amor, la gracia, conozcan, en otras palabras, el mensaje del Evangelio, y el medio en ocasiones puede ser un milagro. Esto no quiere decir que solo los milagros pueden producir convicciones. Tú y yo somos el resultado de que aún sin tener una sanidad o un milagro, el Señor nos alcanzó. ¿Sí? Por eso cuando alguien
ora, incluso a veces uno oraba, Señor, concédeme el don de milagros, concédeme el don de sanidades. ¿Por qué? Porque para mí, en ese tiempo, años atrás, era como el medio para que a través de una intervención divina fueran tocados las personas y se convirtieran. Pero hay quienes reciben milagros y siguen con el corazón endurecido. ¿Sí? ¿Estamos bien? Comentarios, aportaciones. No tenemos ahí de quienes están con nosotros. Espero que todo vaya saliendo claro al respecto. ¿Sí? Bien, nos vamos entonces. Comentarios. Eso es muy importante. Ustedes enriquecen la clase, recuerden. Bien, vamos entonces a leer a una de las mujeres con un alto impacto de emprendedoras, de una mujer con una gran capacidad de trabajo, de entrega, donde todos precisamente buscaban cómo estar cerca de una persona que vivía realmente lo que creía. Una mujer que nosotros conocemos como Dorcas. Verso 36, voy a darle lectura. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Esta es la única ocasión en el Nuevo Testamento que vamos a encontrar la palabra discípula hablando en femenino. Es la única ocasión. Siempre fue en plural o en masculino, pero es la única que tenemos como femenina, y es que Lucas lo puntualiza. Así que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Nos deja en la misma. ¿Y Dorcas qué quiere decir? Tabita es en arameo. Dorcas es en griego y significa gacela. ¿Ok? Gacela. Un antílope. Es un antílope, pero hablando de belleza. ¿Ok? Está hablando de belleza, es decir, de un animal con características muy especiales, es lo que está diciendo. Entonces entendemos que esta mujer, Tabita o Dorcas, era una judía cristiana. De tal manera entonces que ella participaba en la iglesia. Dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Recuerden, esta palabra, limosnas, está hablando de ser benevolente, como una persona que se desprende. Y cuando habla de buenas obras, tenemos que subrayar, no está señalando que sus acciones compraron su salvación y los favores de Dios, no. Las buenas obras es el resultado de una genuina conversión y cambia el carácter, cambia la vida, y hay un desprendimiento, porque eso es lo que es el carácter cristiano, dar. No es ni tampoco una imposición, es el resultado de lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de los creyentes. Somos más desprendidos, más abiertos, más sensibles. Pero esta mujer tenía un ministerio muy especial. Su ministerio prácticamente transitaba o se concentraba en una labor para ayudar a las viudas de la iglesia. Les confeccionaba ropa. Verso 39, vamos a leerlo. Sí, verso 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Esa era la labor fundamental de Dorcas o Tabita. Un amor por otros, un cuidado por otros. Se desprendía de todo por otros.
Qué impactante, ¿no? Cuando puedes descubrir lo que Dios hace. No se nos menciona lo que antes era, pero sí se nos dice que lo más importante es lo que es. Y esta ciudad Jope es una ciudad antigua, es la moderna ciudad de Yafo junto al aeropuerto de Tel Aviv. Todavía está ahí. Y esta ciudad es muy antigua, de tal manera que hasta en el libro de Jonás la encontramos. Jonás 1, verso 3. Esta es una ciudad comercial, es un puerto, o era el puerto de Jerusalén, que era prácticamente lo que propiciaba el gran comercio marítimo. Jonás 1:3, por favor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Increíble, ¿no? Pobre. Bueno, pero fíjense, pareciera como que algo fuera de lugar, pero Pedro se hallaba prácticamente en el mismo lugar, en Jope. ¿Por qué huyó Jonás? ¿Porque tenía miedo del Señor? No. ¿Huyó porque estaba en rebeldía? No. El problema radicaba en que él tenía un conflicto como Pedro. Por ser judío, Jonás fue llamado a ir a predicarle a Nínive, a una nación totalmente pagana, gentil. Ellos no eran judíos. Y Jonás dice, ¿qué? Esto va en contra de lo que va con mi vida. ¿Qué dijo Pedro? Señor, yo nunca he comido algo inmundo. Y le dice, tranquilo, Pedro, ¿no? Igual aquí Jonás dijo, Señor, ¿cómo me mandas a una nación gentil cuando soy judío? Soy el pueblo escogido, yo no me reúno con idólatras, con paganos. Qué tremendo, ¿ah? Hasta se enojó, porque él cuando llegó de ahí, dijo, por esto no quería venir porque nos ibas a perdonar. Exactamente. Dijo, yo ya sabía que tenías mucha gracia. Así es, o sea, ese es el punto, ¿no? No quería que los perdonaran. Y se enojó Jonás, por eso la calabacera estaba ahí. Dijo, voy a ver a qué horas los consumes, Dios. ¿Por qué? Porque para él su teología era inaceptable. Y es donde nosotros precisamente estamos estudiando. A veces tenemos ya conductas o posturas preconcebidas que creemos que son las correctas. Déjame decirte, no. Dios sigue trabajando conmigo y contigo para ir depurando lo que verdaderamente es su perfecta teología. Eso va a ir. Y necesitamos estar alertas, atentos. ¿Sí? ¿Cuánta gente estaba ahí? Dice, tantas personas dicen que no saben su mano derecha de su mano izquierda, y tú estás llorando porque se murió esta planta y te vale que se muera. Exactamente, era más importante la planta que las personas porque eran gentiles. Sí. Eso es lo que tenemos que tener ahí. ¿Ok? Así que entonces encontramos que Jope era parte de la historia, pero dice verso 37 que un buen día Tabita, se enfermó y ¿cómo que se murió si me debía? Bueno. Y se murió. ¿Y era grande? No nos da la edad, pero pudiera ser una mujer madura, aunque no sabemos si realmente fuera. A ver, pastor, ¿usted qué es madura? Porque luego... Pues el promedio de vida en esos días no era muy largo. Jesús ya era grande de edad y no tenía 30. Sí. Pues ya va. Bueno, pero donde su círculo eran las mujeres con las que trabajaba o les daba lo que ella generaba, ¿no? Entonces no tenemos la idea de qué edad, solo nos da Lucas su carácter, su desarrollo
su ministerio. Porque qué importante. A veces nosotros creemos que el ministerio solo es estar al frente de la iglesia, en algún área de la iglesia, pero la Biblia nos dice que hay ministerios donde podemos servir de diversas maneras. Y el ministerio de Dorcas era imprescindible, era impactante porque tocaba al sector más vulnerable y más sensible de la iglesia, las viudas. ¿Cuál fue el problema en los primeros capítulos de la iglesia inicial? Que no había quien sirviera a las viudas. Porque las viudas era el problema mayúsculo. Y eso es real. En aquellos días más intensamente a una comparativa del día de hoy, porque hay ya algunos programas de salud, de bienestar, pero en aquellos días una mujer viuda representaba quedarse prácticamente en la calle. Era vivir de lo que pudiera encontrar o recibir, pero no había oportunidades de salarios. No tenían acceso a la vida laboral. Así que Dorcas ayudaba a mitigar sus necesidades. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo? No sabemos. Si era una empresaria, si era, como dicen hoy, entrepreneur, que era emprendedora y tenía su alto grado de efectividad en su trabajo y sus ganancias las invertía para bendecir a mujeres de la iglesia. ¿Tampoco se habla de ella después? No. ¿Por qué? Vamos a ver el propósito. ¿Ok? Dice aquí entonces que después de enferma murió. Y aquí es donde vamos. La iglesia en Jope estaban impactados, dolidos por la repentina desaparición o fallecimiento del hermano. ¿Eso limitó su fe? No. Ellos se percataron que estaban frente a algo que superaba sus fuerzas, pero sabían que Dios es poderoso para hacer más de lo que podemos pensar y pedir. Y fue algo muy similar a lo que sucedió con Lázaro. Estando cerca Pedro, ellos sabían que Pedro tenía el don y mandaron a 2 por Pedro. Y fue lo mismo que hicieron las hermanas de Lázaro, enviar por Jesús. Y dijo el Señor, esta enfermedad es para muerte, está durmiendo. Y todos, ¿cómo está dormido? Pues ya se murió. Pero ahora viene el punto. Realmente nuestra fe llega al punto como para decir, ya no tenemos más que hacer. O necesitamos confrontar nuestra fe y atrevernos a dar un paso mayor y decir, ¿será posible que Dios pueda en este momento abrir una vez más una puerta que nosotros no tenemos? Ese es el propósito de los estudios de aquí. Que nuestra fe pueda desarrollarse, crecer en la vida práctica. Y hay 2 cosas que son muy importantes. La primera, ellos tenían un momento en que su fe iba a ser catapultada, o sería estar en desarrollo. La primera, llamaron a Pedro. Y esto es algo que dice Santiago 5:14. Vamos a leerlo, por favor. O James, como dicen los American Boys. La verdad no creo que estuviera tan grande de edad ella, porque si se sorprendieron que se murió, pues es porque no estaba muy grande. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué dice el texto? Que cuando yo estoy enfermo o en necesidad, no debo esperar a que el Señor le revele algo a alguien. Mi responsabilidad es llamar. Es mi responsabilidad dar a conocer mi necesidad. Qué tremendo, ¿ah? Porque a veces,
no, el pastor no nos ama, no viene. Pues no hablas. O sea, Dios puede darte discernimiento, revelación, y sí, pero el orden real es llamar. Hoy estamos pasando un tiempo crítico, estamos sin dinero o nos encontramos en el hospital. X, cuando alguien llama, entonces ya existen las posibilidades desde orar hasta implementar acciones para saber cómo enfrentar juntos una situación. Eso es muy importante, porque ustedes toda la vida lo van a vivir, toda la vida. Necesito llamar, claro, a veces dices, ¿cómo voy a llamar? Me da pena. Pues precisamente, a veces tenemos el orgullo para no pedir, para no hablar, eso es falta de humildad. Porque somos a veces buenos para desprendernos, como Dorcas, como Tabita. Pero ¿qué del sentido opuesto de recibir? Claro, yo sé que oramos para que Dios nos provea, nos supla, y yo también soy, Señor, ¿cómo les voy a decir a los hermanos que no tienen? Pero llega un momento en que va a suceder. Eso no significa que no tengamos fe, eso no significa que mi vida no sea correcta, no. Eso está hablando de que estoy aprendiendo también a depender de otros, porque no fuimos creados para vivir en aislamiento, fuimos creados para vivir en un ámbito social, y la iglesia es una familia en la cual necesitamos ser abiertos, honestos, transparentes, porque no deben existir secretos en este contexto. ¿Cómo puedes ayudar a alguien si no lo menciona? ¿Cómo estás, hermano? En pura victoria, hermano, vamos re bien. Y al ratito, no, me vio el pastor y ni siquiera me oró por mí. O te estoy preguntando, ¿no? Pero bueno, a veces también es porque la fe de uno, bueno, va a ser mi caso, como tú tienes fe en que lo que te acontece en el momento es por algo y Dios lo va a resolver, a veces también por eso uno se lo calla. Ahí tienes tu fe en desarrollo, la has ponido en práctica. Tú dices, bueno, sí pasa esto malo, pero como todo tiene un propósito y Dios no me va a dejar, esto va a pasar. Okay. Y le sigue. Entonces, pero, bueno, en mi caso yo a veces no les comparto lo que me pasa, pero sí he aprendido que esto va a pasar y que excelente. vienen cosas mejores siempre. Entonces, es lo que dijo el Señor, hágase acorde a tu fe. Ese es otro contexto. Sí. ¿Ok? Tenemos que colocar ese Pero punto. para los que se quejan, para los que dicen, no me habló, estuve enfermo, pues no somos adivinos, gracias a Dios. O sea, yo soy opuesto que ella. A veces el orgullo entra y no quieres que así sepa es. la gente Que estamos pasando un momento crítico, ¿no? ¿Y qué puede pasar? A veces nosotros como familia pasamos tiempos difíciles y pedimos la oración. Necesitamos la cobertura, necesitamos su intercesión. Solos no podremos. Eso nos vuelve más sencillos, más humildes, y tenemos más empatía porque compartimos similitudes de circunstancias. Pero esto es importante. Este es un principio que no podemos pasar por alto. Recuérdenlo. Si un día el Señor llama a uno de ustedes o los llama como matrimonio al servicio, algo que van a enfrentar todo el tiempo va a ser esto, se los repito. No, ya no voy con ellos. Andaba de esta manera, ni una palabra, ni una oración. ¿Llamaron? Bueno. Pero todos los pastores no son como tú, Roberto. Hay unos que prefieren que no tengan su teléfono. llamen mejor. Y otros miran su teléfono de su dirección. Hablan mucho, ¿no? Bueno, entonces estaban en fe en desarrollo. Si no, ¿por qué llamaron a Pedro? ¿Estamos bien? Simplemente hubieran cruzado los brazos y como que se murió si me debía y oramos y que allá la veremos. No, ellos estaban colocando su fe
para ver si era posible lanzarse a otro escenario. Y a veces nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. Hace tiempo fui a orar al hospital para que sanara a una persona y que se muere. Se murió, no sanó. O sea, la mandé al cielo, no. Se fue muerto el teléfono. Pues falleció. Y ya estando ahí, dije, ay Señor, ¿y ahora qué hago? Pues me puse a orar a ver si se levantaba. Señor, levántala, resucítala, Señor, estoy orando. No pasó nada. Dije, a ver si para la otra, Señor. Pero me atreví a orar. O sea, a lo que me refiero es, ¿cómo podré saber si un buen día alguien se va a levantar? Porque todavía estábamos en el hospital, no le habían hecho la autopsia, todavía estábamos en el hospital, eso lo he hecho como 2 o 3 veces. Que he orado cuando las personas todavía están en el hospital, cuando dijeron ya se murió y todo. Pero no me ha dado el Señor la sorpresa de que, imagínate que oro y que se levante y me diga, hola Rolando. A lo mejor yo soy el que Va a orar por usted, Señor, levanta al pastor. No sé, pero ya me ha tocado orar como 2 o 3 veces. Lo he intentado, creyendo que Dios lo puede hacer, pero no me ha sucedido. ¿Eso me ha detenido? No. ¿Eso me ha limitado para no seguir orando? No. Sé que Dios lo puede hacer, pero necesitamos orar. Yo lo he visto una sola vez y fue increíble. Y yo siendo hijo de segunda generación de pastores, no creía yo. Y yo sé que Kenneth Hagin levantaba muertos también, porque de la escuela bíblica allí, y él sacaba gente del cuarto muchas veces, porque Dios le enseñaba, estos son gente que no cree. Que no cree. No hay fe en este cuarto, saca la familia. Ajá. Y él tenía que sacar a todos porque no podía obrar por la falta de fe en el cuarto. Eso. Porque no sabemos, o la persona que murió, si Dios quiere que se regrese, o si la familia, no sabes la situación. Exacto. Ajá. Así que entonces estamos en la fe en desarrollo. ¿Qué sucedió adicional? Leamos, por favor. Verso 37. Aconteció que enfermó y murió. Subraya esta frase. Después de lavada, la pusieron en una sala. ¿Qué está diciendo esto? No. Ellos lavaron el cuerpo como la preparación para el milagro. ¿Por qué? Vamos a ver 3 textos que el mismo Señor Jesús menciona, por favor. ¿Ok? Uno, Mateo 26, 12 al 13. Otro, Marcos 14, 8. Y otro, Juan 12, 7. Ok. ¿Cuál era la costumbre en esos días? De lo que yo sé, ponían el cuerpo en el sepulcro como a Jesús. Ya cuando en un año se decomposía el cuerpo, regresaban y hacían una caja donde ponían el nombre. Y luego ponían los huesos en esa caja y lo volvían a... Sí, ese es el posterior. Pero antes de eso los lavaban y los volvían. A eso me refiero. Vamos a leer Mateo 26. Que aquí está hablando el Señor Jesús. Mateo 26, 12 y 13. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo han hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que se hacía era lavar el cuerpo y posteriormente ungirle, ponerle perfumes y vendarle para la sepultura. Ellos no hicieron eso. Ellos nomás la lavaron porque estaban esperando
que el Señor interviniera con un milagro. Vamos a ver el siguiente texto, Marcos 14:8. Yo. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Se ha anticipado a ungir. Fíjense bien, la fe de esas personas me impacta. Sí. Ellos pusieron en práctica su fe. O sea, llamaron a Pedro y en lo que lo llamaron la prepararon porque sabían que al llamarle él iba a llegar. Exacto, eso era lo que ellos estaban diciendo. Es como decir, nos abstenemos de la autopsia, vamos a esperar a que llegue. No le pusieron el perfume. ¿Ok? Bien, Juan 12:7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Wow. Aquella mujer, recordemos cuál era el escenario. Al ser perdonada, fue y trajo lo más valioso que poseía, un alabastro de perfume. Tan es así que Judas se enojó. ¿Cómo vamos a dejar algo tan caro y lo vamos a desperdiciar? Y el Señor Jesús le dice, tranquilos. Ella ha invertido lo mejor y se ha anticipado a mi partida. ¿Por qué? Porque el pueblo judío lavaba los cuerpos y posteriormente les daba un tratamiento a base de aceites de perfume para mantenerlos el mayor tiempo posible lejos de la putrefacción. ¿Okay? Así que estos hombres y mujeres, cuando enviaron por Pedro, hicieron lo que competía: la lavamos, la colocamos en la sala y esperamos. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Bien, entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro, al observar a toda la multitud, dice, si se puede salir un poquitito, por favor. ¿No? Pero véanlo, alguien después tenga Mateo 10:8, por favor. Estas acciones de Pedro fueron muy similares a los que el Señor hizo con la hija de Jairo. Vamos a ver Marcos 5, 40-41. ¿Tú la tienes ahí, Marcos, Ale? ¿O tú ya te cambiaste? No, yo estoy en Hechos. Marcos 5, 40 y 41, por favor. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Wow. Talita cumi. ¿Y qué dijo Pedro volviendo a Hechos? Hechos 40, Hechos 9:40. Sí. ¿Qué dice? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. En otras palabras, en arameo era Tabita cumi. Él dijo lo mismo exactamente, excepto el cambio de nombre. Jesús dijo Tabita cumi, hablando de niña, jovencita. No se llamaba Tabita, era niña, jovencita, ¿ok? En Marcos es Talita y en Hechos Ok. es Talita. Es como menciona Pedro, que le dice Tabita cumi, igual, levántate. Cumi es en arameo levántate, en otras palabras, por encima de toda circunstancia, ¿no? O sea que era muy parecido a lo que él había recibido, el modelo que había recibido. Y es lo que nosotros necesitamos aprender. Los modelos que tenemos es el parámetro que necesitamos seguir. Esto no implica que, como yo que he orado por 2 o 3 y no se ha levantado nadie, pues eso no me va a detener de seguir orando. Un buen día a lo mejor el Señor me permite ver a uno levantarse. Pero seguiré orando. No voy a tener que usar la palabra Talita cumi o Tabita cumi, no, pero sí en el nombre de Jesús levántate. Pero no me ha acontecido esto. Bien, ¿qué estaba diciendo Mateo 10:8, por favor? Estamos hablando que acontece un milagro de sanidad. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia.
El Señor Jesús nunca limitó a los suyos, nunca restringió a nadie en la esfera del servicio. Por el contrario, les dice, todo lo que recibieron, háganlo para la gloria de Dios sin, y debo puntualizar porque ese es un problema que siempre tenemos, sin cobro alguno. Lo que recibieron de gracia, compártanlo. Eso es algo que necesitamos colocar claramente, porque nos estamos acostumbrando a que el mundo nos venda artistas, nos venda eventos, nos venda conciertos, igual participamos. No, los cristianos no debemos tener esa metodología. ¿Cómo se llama el ayudante del profeta? Dijo, no, nada, y no se quería bañar. Dice, mejor me baño en el río, allá están más limpios. Con Eliseo. Y se fue corriendo su ayudante y pidió dinero. Y le dio la lepra. Y le dio la lepra que se le había quitado a aquel. Bueno, debemos tomar en cuenta esos puntos. Giesí se llamaba. ¿Cómo? Giesí. Está en segunda de Crónicas. No, segunda de Reyes, perdón. Una mentirota les echó. Sí. Llegó visita. Llegó visita inesperada. El profeta ahora sí quiere dinero y luego sale el profeta y le dice, si no fuiste, mi espíritu no fue contigo, hasta el profeta le mintió. Sí. Mintió acá. Así son siempre los que buscan sus propios intereses, ¿no? Bien, vamos adelante entonces. ¿Qué sucedió? El milagro aconteció. Y eso fue impactante, porque la gran mayoría una vez más tuvieron acceso a reconocer que el mensaje del Evangelio, respaldado por la acción divina, puede propiciar por el Espíritu Santo convicción y venir al Señor. Reitero, no todos los milagros pueden producir convicciones, porque tú y yo somos el resultado también de que no hubo un milagro y el Señor nos cambió, nos atrajo a Él. ¿Estamos bien? Pero ¿qué es el punto que necesitamos tocar? Pedro viene de un trasfondo lleno de prejuicios en contra de los gentiles. Su lucha radicaba en qué hacer con el mundo gentil cuando sus parámetros teológicos lo limitaban, o él creía que debía ser más fiel a sus parámetros que a la directriz divina. Recuerden, ¿cuál es el punto? Estamos hablando de la preparación para ese futuro inmediato. Pedro estaba al borde de entrar en ese tobogán que cambiaría radicalmente su postura acerca de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Vamos a ver dos textos que tenemos aquí. Uno, Levítico 21:1, por favor, que es al inicio de tu Biblia. El otro, Números 19:11. Cuando Pedro se coloca de rodillas para orar por Tabita Cumi, hay algo que él se abstiene de hacer. Él no tocó a Tabita cuando estaba fallecida. Por los judíos no tocaban. Levíticos 21:1 y Números 19:11. Sí. Levítico 21:1. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Bueno, ya empezamos con las restricciones a los que les gusta la ley, los que quieren guardar la ley y despedirse de la gracia y seguir caminando con los 10 mandamientos. Bueno, ya vamos a tener problemas. Números 19:11, por favor. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Pedro estaba luchando. Voy, oro, pero ¿qué hago si está muerta? Le pongo la Mis mano. prejuicios me dicen que no puedo entrar ahí, que si tengo contacto con ella voy a ser inmundo. En otras palabras, no podrías orar ni acercarme a Dios porque estaré rechazado. Era su conflicto. ¿Qué hago? No, pues mejor me pongo de rodillas y ni siquiera me asomo, ¿no? Él estaba luchando con esas situaciones, por eso que es importante el cierre de este capítulo, porque nos enseña
que no tenemos que estar bajo el contexto o el parámetro de la ley ceremonial porque ya no vivimos bajo la ley. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. Y él no vivía bajo la ley cuando estaba vivo, porque la mujer con el sangre, ella ni debería estar en el... Así es. Ella era inmune y él la toca, o sea, ella lo toca a él y ya lo hace impuro a él, o sea... Y él limpio. No, él nada. Ok, entonces, ¿qué sucede? Pedro tenía un código de conducta que representaba desde niño su vida. 3 años y medio con el Señor, parece que no aprendió la lección. A veces así estamos nosotros. Tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo nos predican los pastores, tantas lecciones que recibimos y seguimos con los mismos parámetros, ¿no? Esto no se debe hacer, esto sí, esto no está aquí. Y cuando en realidad el Señor está preparándonos para que alcancemos una estatura mayor. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo entonces? Resulta que Pedro está empezando a darse cuenta que es necesario cambiar ciertas conductas y no va a ser hasta el capítulo 10 cuando totalmente esto acontece. Pero hay otra cosa importante. Él se estaba hospedando con un judío llamado Simón. Pero, ese pero siempre está ahí. Pero él era un curtidor. En otras palabras, Pedro estaba muy cómodo en la casa de Simón, pero tenía ciertas restricciones con Tabita, con Dorcas. Pero ¿qué era más crítico? ¿Tocar un muerto o lo que dice Levítico 11:40, por favor? Y con eso concluimos. Levítico 11:40. Un judío no debía tener ningún contacto ni con cerdos, como la parábola que el Señor Jesús establece acerca de los que cuidan o de los que estaban allá con los cerdos, era inaceptable. ¿Ok? Levítico 11:40, por favor. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. En otras palabras, Simón, el curtidor, no tenía perdón, porque él estaba tratando con pieles de animales muertos todos los días. ¿Sí? Él no tenía perdón, porque él estaba todos los días realizando su labor de curtir pieles y era el contacto con animales muertos. Pero Pedro estaba ya más cómodo en casa de Simón. Esto implica que Pedro estaba siendo más sensible a la gracia, a la libertad, que vivir bajo la esclavitud de la ley. Esto es el proceso formativo que Dios colocó para el siguiente capítulo, donde veremos a Pedro entrar en otra esfera. Y es lo que Dios hace contigo y conmigo. Nuestra vida diaria está llena de incidentes, de condiciones, de personas que tienen un léxico tan bueno, tan grato, que causan conflictos, o que su conducta no es muy apreciable, o su estilo de vida no es compatible, por llamarlo de una manera, con nosotros, pero es la preparación para que nosotros seamos sensibles. El dedo condenatorio, ay, esta mujer vive así, no, se va a ir la condenación. Cuando es la oportunidad para compartir de la gracia y del amor de Dios, ¿sí? El Señor va a tratar con cada uno de nosotros para que nuestra formación teológica o bíblica o doctrinal esté en el perfecto orden y en armonía con su voluntad. Por eso tú y yo estamos estudiando. Esta es la sana doctrina que necesitamos practicar. Lo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, lo que ellos a su vez transmitieron, lo que Pablo recibió del Señor y ahora él
lo comparte con nosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo guiándonos por la senda donde podemos transitar lo que es agradable a Dios o lo que no es agradable a Dios. Nosotros ya no estamos bajo la ley. En otras palabras, ya es hora. La ley tenía varios aspectos, lo he mencionado. La ley ceremonial es la que Jesús cumplió a nuestro favor, por lo tanto ya no estamos bajo el código de guardar días de fiesta, ni estamos bajo el contexto de la condenación si no nos sujetamos a ciertas ordenanzas. Pero la ley, hablando de la ley legítima, es decir, lo que conlleva la vida cotidiana o la ley judicial, nosotros estamos todavía sujetos a eso. Siguen vigentes. Es que ahora sí, Cristo me hizo libre, entonces ya puedo ir al banco y robarme todo el dinero que pueda. No, la ley ceremonial, estoy libre. Cristo es el Cordero que pagó el precio. Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De la ley ceremonial estamos libres, pero la ley moral, ¿cuál otra dijeron? La civil. Y la civil siguen estando vigentes. Esas no las podemos superar. ¿Sale? Comentarios para concluir, porque ya se nos hizo tarde. Solo había saludos de Rosalía y de la hermana Rosalía. Gracias por sus saludos. Estaremos próximamente en contacto. ¿Algo más? Vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias por su amor. No son saludos. ¿Alguno de ustedes quiere dar gracias, por favor? Ale. Gracias, Señor, por este tiempo y la libertad que tenemos todavía para estudiar tu palabra, Señor. Que nos has dado días, meses, años y otro ventana has abierto para servir, para tener tiempo para traer más personas a ti, Señor. Bendecirte. Tu llegada siempre va a ser pronto, pero quieres más gente, Señor, que invitemos a tu palabra. Amén. Gracias por mantenerlos, que estamos aquí sanos, Señor, y vivos para seguir proclamando tu palabra, y que todos los que están aquí, los que vamos a encontrar, que nosotros podemos guiarlos para que ellos también estén listos para el día que tú los llames. Amén. A tu gloria, Señor. Sí, Señor. Que podemos ver, Señor, en tu palabra, que tu palabra es el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Sí, Padre. Los milagros de antes son los mismos de hoy. Las profecías, las lenguas, las sanidades, Señor, todo es Señor. lo mismo, Señor. Tú quieres obrar en los que estamos listos y con fe para hacerlo, Señor. Amén. Y te damos gracias que cada persona aquí los guardes en su camino a sus casas. Sí, Señor. mi Dios. Pedimos por esta ciudad, quebramos los espíritus, Señor, que están tratando de engañar a las personas en esta ciudad y guiar a esta ciudad a lugares donde no debe. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva, Señor. Se mueva, el poder de Dios se mueva, Señor, en esta ciudad. Gracias, Dios. Quebramos todas estas cosas, estas trampas del diablo que ha puesto, Señor. En tu nombre lo pedimos. Pedimos por los que han ido antes de nosotros, como mis papás y otros señores grandes que siguen predicando tu palabra. Guarda, Pedimos que los fortalece, mantengas sanos, Señor, y los amplía guardes, el Señor. horizonte, Guarda fuerzas al hermano nuevas, Wayne Myers, que ya va para 100 fuerzas años de nuevas, edad, mi bebé. Dios. Todo lo que él ha hecho Trae para ti, libertad. mandamos bendiciones Abre para puertas. él, Señor. Bendiciones. Sí, Padre. Bendiciones a tus siervos, Señor. Todos los que proclaman tu nombre, Señor. Y pedimos, Señor, que seamos, que tú nos perdones y que seamos humildes, Señor, para ver Sí, Señor. lo que tenemos adentro, para que tú nos veas como tus hijos. Que no tengas que pudir más el árbol, que la fruta salga, Señor, bien y que demos buen fruto. Sí, Señor. En tu nombre lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.